una cosa lleva a la otra. Primero la inicia con imágenes y luego con videos y la persona llega a un estado que ya se vuelve adicta y ahí entra la masturbación, que también es otro pecado sexual muy fuerte. Los incubos y sucubos son espíritus sexuales, están ahí para atacar el área sexual del hombre y la mujer de Dios. Es decir, cuando esos espíritus se filtran es porque ya hay una legalidad, o sea, algo tú hiciste porque ellos no entran así. Hay personas que dirán, no, porque yo oro mucho y ayuno mucho y eso me ataca. Vamos a ver qué realmente hay oculto por ahí que quizás tú no te has dado cuenta. Eso fue tan fuerte que yo nunca en mi vida hubiese experimentado. Esa persona estaba orando normal, estaba orando prendido en llama, en fuego, como diríamos nosotros, y solamente me hizo tocar la cabeza. Yo sentí como que se me nubló. Yo estaba ahí escuchando la oración. Para mí era que Dios me estaba libertando, pero yo no entendía. Y yo, bueno, seguí normal. Pero después yo comencé a enfriarme y a bajar una decadencia espiritual. Y yo comencé a sentir atracción por lo sexual, a sentir atracción por ver, por experimentar. Yo dije, pero algo está pasando. Pero aún así, como que era tan fuerte la influencia que yo no tuve ningún acceso para poder derribarlo, sino que me dejaba influenciar hasta que llegué a un grado que yo duré 5 años peleando con eso. Yo no podía ser libre. Adrián. Si Dios no manda ese profeta, ese pastor, yo hoy no se sabe dónde estuviera, porque realmente Dios lo envió a ese lugar y a esa hora. O sea, todo tiene una fecha de caducidad en tu vida. Bendiciones, amados hermanos. Sea más que bienvenido a este su canal Joven de Cristo, un canal que trajo contenido para bendecir tu vida. Y también le bendecimos y feliz inicio de año 2026. Amados hermanos, hubo un contenido maravilloso acerca de lo que es los ataques y la batalla en el ámbito sexual, compartida por nuestra hermana la Mesiánica, la cual fue de suma importancia, y muchos han sugerido la siguiente parte, así como lo prometido es deuda. Estamos aquí al junto de la Mesiánica para compartir este tema, y la misma estará saludando a esa fiel audiencia. Amén, amén. Dios le bendiga de manera especial, mis santos hermanos. La paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Yo, como siempre, gozosa y halagada de compartir un contenido una vez más con ustedes, claro que sí. Si el tema estuvo interesantísimo, Aarón, y nos impresiona la cantidad de personas que se sintieron identificadas con este tema. Hay muchas personas que por temor no dicen nada, pero esto está ocurriendo en el 85% de las iglesias, lamentablemente, porque eso está oculto, nadie lo quiere decir, para que no digan qué van a decir y cuántas cosas, pero estamos aquí con una segunda parte para que el Señor les ayude a cómo vencer esas malicias. Amén, amén. Algo que tú decías de que esa atadura de FIA, ¿verdad? Había operado en ti por un espacio de 5 años. 5 años. De 5 años. Pero, Mesiánica, luego de que el pastor que oró por ti, ¿cuál fue la práctica y la vida que tú comenzaste a vivir para que esa entidad hasta la fecha de hoy no ha podido volver a tener legalidad en tu vida? Efectivamente, sí, así mismo es. Mira, lo primero es que tú sabes que el proceso de liberación, tú que conoces un poco del área de liberación, se efectúa de tiempo en tiempo. Es decir, Dios te liberta de una parte. El pastor en ese momento me libertó, pero no era del todo que yo tenía que vivir con esa liberación. O sea, yo tenía que emplear algo para que se mantuviera esa liberación, porque obviamente el diablo me iba a atacar. Y Satanás me siguió atacando y frecuentemente me traía eso a la memoria, pero ya yo lo aborrecía, ya no me interesaba. Incluso personas se me acercaban con esos mismos índoles. Como ya no me interesaban, yo lo que hice fue, lo primero es, mire, mis amados, que la persona que está atada con este espíritu, esta entidad, tiene que alejarse un 100% de lo que son las redes sociales. Y eso yo lo hice. Yo me alejé porque, aunque usted lo vea así, va a haber cosas que van a ir subiendo ahí que le van a traer. Y cualquier video Satanás lo puede traer a su mente o a su memoria, más bien en un anuncio de eso o en una de esas subidas y bajadas en las redes. Una red social que el enemigo utiliza mucho con esos videos más bien es TikTok. Ahí ustedes ven videos de todo tipo de personas y videos que se dirigen a eso específicamente. Es decir, el enemigo siempre va a buscar una estrategia para sacarte de donde Dios, o sea, para volverte a colocar de donde Dios te sacó. Por eso habla de que la puerca limpia vuelve al cieno, ¿verdad que sí? Correcto. Así. Y el perro al vómito, o sea, está hablando de eso. Si ya Dios te libertó, si ya Dios te limpió, no es
correcto volver a indagar en esas áreas. Pero la estrategia que yo utilicé específicamente cuando Dios me liberta de esta parte es alejarme un poco de lo que son las redes. Las redes. Comencé a buscar a Dios de manera frecuente. Cuando yo entendía que esos pensamientos venían a mi cabeza, porque si van a venir, claro que sí, la guerra sí va a estar. Siempre el enemigo nos va a atacar. Entonces yo lo que hacía era que trataba de buscar algo que me impulsara a buscar a Dios. Es decir, yo si tenía pensamientos, lo que hacía era que me ponía a orar. Si tenía batallas mentales, me ponía a adorar. O sea, a ocupar mi mente en algo espiritual para yo no dejarme corroer de ese sentimiento o de ese espíritu que me ha mandado un dardo para que yo lo frene en mi mente. Es decir, es muy, muy, muy sabio entender que el enemigo va a atacar para que nosotros nos desviemos. Y la mente es una de las batallas más fuertes que tiene el cristiano. Es un campo de guerra. Sí. Diariamente nosotros combatimos con pensamientos inicuos. Eso no es, gloria al Señor, no es cualquier cosa decirlo, pero es así. Diariamente nosotros los cristianos combatimos con guerras mentales a diario. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que los soldados donde primero son atacados en la cabeza. La cabeza. O sea, para ser derribados. Si el enemigo te atacó la mente y tú tomaste ese pensamiento, ya estás derribado, lamentablemente. Y yo me alejé de las redes, comencé a buscar a Dios de manera frecuente. Que el diablo me tiraba un pensamiento, lloraba. Me tiraba una batalla, yo ayunaba. O sea, yo siempre me mantenía en lo que es la imagen de Dios, ocupando mi mente de cosas espirituales, cosas que me llenaran de Dios, no que me alejaran de Él. Wow, terrible. O sea que una mente ocupada en las cosas de Dios, que en la adoración, que en la palabra, es ahí donde esos espíritus no encuentran cabida. De hecho, porque dice que ellos andan por lugares secos y vacíos. O sea, cuando el lugar está vacío, no está lleno de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, una mente ocupada en lo de Dios, ociosa, mejor dicho, es donde toman cabida esos espíritus de la tiniebla. Pero, Mesiánica, cuando una persona está viviendo ese mundo de y consumiendo esos tipos de contenido, ¿cómo se siente espiritualmente hablando? ¿Cómo se siente esa persona? Eso va a ser dependiendo. Si la persona tiene temor de Dios realmente y lo hace, siente que está mal, que lo que está haciendo está mal, se siente consigo mismo mal y que le está faltando a Dios. Si no hay temor, sigue de manera normal y lo ve, lo asimila de forma normal. O sea, no hay ningún remordimiento dentro de esa persona. En mi caso, yo sí sabía que estaba mal, aunque estaba atada por un espíritu inmundo, yo sabía que estaba mal y que me estaba haciendo daño, porque aún así yo tomaba partes, aún así yo seguía normal en la iglesia, congregándome, aún así yo estaba con una vida normal físicamente, pero sabía que estaba mal, porque nosotros sabemos cuándo estamos pecando delante del Señor, cuándo estamos mal, y yo sabía que estaba mal y que Dios tenía que hacer algo. O sea, yo me dispuse también para que Dios lo hiciera, porque recuerdo que cuando yo fui a ese lugar me dijeron, ay, viene el pastor tal, que Dios le usa tremendamente, y yo fui de una vez, me preparé y me alisté, porque yo sentía que Dios iba a hacer algo, y así Dios lo hizo. Fue algo increíble e impresionante lo que Dios hizo en ese lugar. Gloria a Jesús. Mira, en este video pudimos ver que nuestra hermana Mesiánica pasó a ser la voz de aquellos que no tienen voz, y tuviste la valentía también, como persona de Dios, humilde que eres, de testificar de cómo transicionaste. Y muchas personas se desbordaron en decir que tienen la misma atadura, otros sienten ataque con la pornografía, ¿verdad? Y que se sienten en ese estado. ¿Qué tú le recomiendas a esa sierva de Dios que están viviendo y están pasando por ese tipo de atadura? Sí, cabe resaltar que una cosa lleva a la otra. Primero, la pornografía inicia con imágenes y luego con videos, y la persona llega a un estado que ya se vuelve adicta. Y ahí entra la masturbación, que también es otro pecado sexual muy fuerte. Entonces, esas personas que están ahí, que se sintieron identificadas con este video, muchos siervos y siervas de Dios que yo pude notar que escribieron, se sintieron identificados e identificadas con este video. Yo les recomiendo algo. Mire, lo siguiente es que Dios siempre va a estar presto para ayudarnos. Tienes que buscar la disposición de Dios, o buscar una forma de que Dios te vea, porque siempre Él va a estar ahí. Buscar a Dios en todo momento, decirle, mira, Señor, yo no quiero vivir con esto, porque dice la Biblia que el que fornica peca contra su propio cuerpo, y eso es una manera de fornicar. Entonces, nosotros debemos entender que el Señor siempre está en disposición de ayudarnos. Ahora bien, ¿cuál es tu disposición?
Si tú quieres que realmente Dios te cambie, te transforme esa área pecaminosa, una área de verdad, una área de perdón, tienes que buscarle a Él, decirle, Señor, mira, yo no quiero esta vida. Así yo no voy a prosperar porque es un estancamiento espiritual. O sea, que eso estanca al creyente. Estanca, claro que sí, estanca la vida espiritual porque es que no se crece, no hay forma. O sea, en medio de un pecado de fornicación, un pecado como ese, donde tus ojos espirituales, tu alma se está alimentando de cosas vanas, cosas pecaminosas, no hay forma de crecer. Porque para que haya un crecimiento espiritual, mi espíritu necesita ser alimentado. Y el espíritu no se alimenta de pornografía, se alimenta el alma. El Espíritu Santo, el espíritu más bien, se alimenta de la búsqueda y la consagración que tú tengas con el Eterno. Es decir, que cuando yo estoy mirando videos como estos, yo estoy alimentando mi alma y mi espíritu está menguando. O sea, mi comunión y mi integridad con Dios está menguando. ¿Qué yo debo hacer? Matar todo lo que sea de la carne, matar todo lo que sea del alma y comenzar a trabajar para el espíritu. Sí. Comenzar a lo que es edificar mi casa sobre la roca, fundamentarme bien, a buscar a Dios. O sea, comienza a ayunar. Mire, el ayuno va a sacar eso, porque esa fue una estrategia que yo utilicé y yo vi palpable. El ayuno liberta, el ayuno rompe cadenas. Yo comenzaba a ayunar, mire, desde la mañana hasta la tardecita, todos los días. Y hasta que yo no vi que Dios hizo un cambio y que realmente me forjó fuerte para yo estar firme, yo no solté el ayuno. Dios hasta mío. ahora es lo que me ha mantenido de pie y me seguirá manteniendo de pie. Gloria a Jesús. Dios Padre. Se dice que los ojos son la puerta del alma. La puerta del alma. Lo que tú ves, lo que tú consumes, eso es lo que tú vas a reproducir. En cuanto a los espíritus incubo y sucubo, ¿qué legalidad tienen? O si hay una posibilidad de que se apoderen del creyente y convivan con él mediante relaciones sexuales por ver pornografía. ¿Sucede este caso, mesiánica? Claro que sí, porque recordemos que los incubos y sucubos son espíritus sexuales y están ahí para atacar el área sexual del hombre y la mujer de Dios. Es decir, cuando esos espíritus se filtran es porque ya hay una legalidad. O sea, algo tú hiciste porque ellos no entran así. Hay personas que dirán, no, porque yo oro mucho y ayuno mucho y eso me ataca. Vamos a ver qué realmente hay oculto por ahí que quizás tú no te has dado cuenta. Porque a veces recibimos ataques de esos incubos y sucubos para que ellos sustraen de nosotros o también imparten de ellos hacia nosotros. Sí. Y debemos entender que nosotros vamos a tener esa guerra todos los días, esa batalla todos los días, pero esos espíritus se alimentan de lo que es un grado X de, vamos a poner, de la masturbación. Ellos van exactamente ahí. Porque mira, cuando una persona se masturba, Dios me mostró esto, cuando alguien se masturba, es un pecado fuerte, pero hay una entidad que opera ahí y que toma ese líquido y lo guarda. Mire, esto es algo muy fuerte lo que le voy a desatar. Y yo veía en la visión que Dios me mostraba que ese espíritu tomó el líquido de esa chica que se estaba masturbando y lo guardó como en una caja. Y yo le preguntaba al Señor que cómo es que eso puede pasar en el mundo espiritual, que cómo eso acontece. Y me hablaba de eso. Por eso hay personas que en el mundo físico son estériles. Por eso hay mujeres que tienen enfermedades y ciertas cosas, porque de ahí vienen, de los pecados lascívicos, los pecados sexuales, de ahí vienen ciertas enfermedades de mucha gente, que vienen en los ovarios, que la vagina, que cuántas cosas en los hombres, las próstatas, de ahí vienen, de esos pecados que la gente hizo de masturbación o cosas fuertes que también se dan ahí. Sí. O sea, vienen de ahí algunos pecados, algunas enfermedades. Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener mucha cuenta. Y yo veía que la entidad lo tomó y lo guardó. Y le pregunté al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me comenzó a decir que de ahí venían ciertas enfermedades de muchas personas. Es decir, hay que tener mucha cuenta en cuanto a esas entidades. Si te visitó un incubo o un sucubo, repréndelo. Repréndelo. Sí, repréndelo. Porque está ahí para quitarte o para llevarte algo. Obligatoriamente. Ellos lo visitan así. Y cuando una entidad de esta visita, es para dañar por completo tu vida. Porque ellos lo que hacen es que enfrían. Y cuando enfrían ya tú no sientes ningún tipo de, gloria al Señor, de vulnerabilidad por lo que es el Espíritu Santo. Ya tú estás ahí por estar. Wow. Y por eso vemos mucha decadencia en el mundo espiritual con personas que tienen relaciones sexuales en los sueños, que los espíritus incubos y los sucubos lo atacan y se quedan tranquilos, se enfrían. Porque para eso ellos atacan, para enfriar.
tu vida ministerial y tu vida espiritual. Ahora, la pregunta sería, ¿qué debe hacer el creyente que está siendo atacado por esa entidad, por ese espíritu incubo y sucubo, que están conviviendo con ellos en sueño? ¿Qué recomienda la mesiánica? ¿Qué estrategia de guerra se puede emplear para vencer a esos espíritus? Hay muchas estrategias porque el Señor te va a ir adiestrando él mismo. Pero yo veía que cada vez que yo vencí una batalla, el Señor me daba una estrategia diferente. Yo, en lo personal, lo que yo hacía, yo duré alrededor de 22, casi 23 días, Aarón, en ayuno, oración y ungimiento. Yo comencé a tomar los ayunos desde la mañana hasta las 8 de la noche. Casi 23 días. Desde la mañana hasta las 8. Y en medio de ese ayuno era más oración que otra cosa. Yo me aparté del celular. Y era oración y oración. Y cuando me iba a bañar, cuando iba a entregar el ayuno, yo me ungía. Durante todo ese tiempo. Ahí yo cerré el portal. Yo cerré la puerta. ¿Cómo lo hacía? Le echaba un poquito de aceite, ya sean 3 gotas, 7 gotas, 8 goticas, lo que tú quieras de aceite. Se le echaba el agua donde me iba a bañar y con eso me bañaba. Y según me iba bañando, iba reprendiendo y desautorizando toda puerta abierta en mi vida a los demonios, quitando todo acceso legal, todo lo que yo le di a ellos consciente o inconscientemente, reprendiendo mientras me bañaba. Y así yo sentía la liberación en mi vida. Y así Dios cerró ese portal. Wow, tremendo. Sí. Mira, existen ambientes o palabras que puedan también abrir brecha a esos espíritus. Sí, hay palabras morbosas. A nosotros los cristianos no nos compete todas las cosas. Debemos entender que tenemos un lenguaje espiritual, no un lenguaje carnal. Hay ciertas palabras que no nos ayudan, sino que nos hacen daño a nosotros, a nuestra vida ministerial, que nos puede abrir brecha en base a lo que son los espíritus negativos. Por ejemplo, hay personas que de manera normal portan metresas. Ustedes saben que eso ataca mucho. De manera normal ellos son visitados por esas entidades y hay personas que te hablan y no son ellos, son esas serpientes, esas metresas a través de ellos. Y tú sientes como la malicia dentro de ti o encima de ti cuando esa persona te habla. O sea, hay palabras que el cristiano no puede utilizar, que usted tiene que tener mucha cuenta con lo que habla, con lo que sale de su boca, las cherchas, los relajos. Todo eso tiene que tener mucha cuenta. O sea, la palabra tiene poder. Claro, y eso lo podemos ver en muchas bases bíblicas, que la palabra tiene un poder sobrenatural. Por eso vemos al centurión que le dijo, el centurión romano que le dijo a Cristo, di la palabra, porque él sabía que había un poder delegado de parte, en la palabra de Jesús, delegado de parte del Señor. O sea, tiene un poder sobrenatural. Podemos ver también que Jabes cambió también su ambiente negativo por palabras positivas y Dios lo hizo. O sea, la palabra tiene una legalidad sobrenatural. Y nosotros dice que la lengua es como un pequeño fuego. O sea, que tiene un poder la lengua. Lo que tú desates, dice la Biblia, será atado. Y lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y lo que tú ates también será atado. O sea, tú tienes un poder en tu boca. Y nosotros no nos convienen todos los relajos, todas las cosas, todas las palabras. Hay que medirse. Incluso yo misma, Aarón, cuando estoy muy airada, cuando estoy enojada porque yo me enojo. Eres normal. Hermano. Es normal. Yo pienso lo que voy a decir aunque esté enojada. Como que el Espíritu Santo mismo me pone a pensar, ¿tú crees que esta palabra te va a salir de provecho? ¿Tú crees que esto está bien? Y yo cierro mi boca, porque si yo la profieso, yo estoy soltando. Por eso podemos ver al mismo, gloria al Señor, Balaán. Sí, sí. O sea, había un poder en sus palabras delegado de parte de Dios tan fuerte que lo que él maldecía era maldito y lo que bendecía era bendito. Entonces, podemos ver que hay un poder delegado en nuestras bocas. Hay otra pregunta luego de esta excelente respuesta que acabas de dar, y es que creemos en la transferencia. Y la transferencia no simplemente tiene que ver con lo positivo, como Moisés le transfirió a los 70, sí, como Elías le transfirió a Eliseo. También hay transferencia maldita, lo que se llama malas energías. Se puede transferir esos espíritus o esa influencia de una amistad hacia otra. ¿Qué experiencia tiene la mesiánica en base a esta pregunta? Sí, claro que sí. Hay personas que portan espíritus inmundos y tienen la capacidad de transferirlo a otro cuerpo. Mira, ¿qué pasa con las transferencias? Lo que pasa es que hay personas que son moradas de los demonios.
Y como ellos son moradas, o sea, que esa entidad habita todo el tiempo dentro de esa vida, y esa entidad ya no hace daño dentro de esa vida. O sea, busca otras para hacer daño. Y esa persona está habitada por esas entidades. Y como no hace daño, ya está vulnerable, entonces va buscando otras para hacer daño. Y ahí vienen las transferencias. Y cuando una persona poseída o atada toca a otra persona que está vulnerable más bien en el mundo espiritual, lo que hace es que le transfiere esa negatividad. Y por eso podemos ver que cuando una persona termina influenciada por otra de manera negativa, tú lo ves haciendo lo mismo que esa persona hace, porque es un poder que tiene delegado de parte de las tinieblas para dañar, para adquirir. Por ejemplo, el espíritu de homosexualismo. Ese espíritu tiene tanto rango que cuando se introduce en la vida de una persona, se nota el cambio, lo transforma. O sea, porque tiene una legalidad fuerte. Así operan las transferencias. Hay personas que lamentablemente ellos tocan a otro, ya sean predicadores. Incluso voy a resaltar esto, ¿no? Que los niveles de espíritu de sexualidad negativos no tienen que ver con tu rango ministerial. Dios mío, aclara eso. No tienen que ver con eso. Incluso hay pastores que pueden orar por ti y transferirte cosas negativas. O sea, cosas ocultas que ellos tengan te las pueden transferir. Hay que tener mucha cuenta. Hay evangelistas que tienen espíritu de masturbación y si oran por ti te lo transfieren. Hay profetas que tienen espíritu lascívico, si oran por ti te lo transfieren, porque eso no tiene que ver con el rango ministerial. Lo dijo la mesiánica. Hay personas que tienen puertas abiertas y lamentablemente son acechanza para otros. Y debemos entender que las transferencias son por niveles, eso es otra cosa. Hay personas que... A mí me han tocado personas que no me transfieren, pero hay otros que sí. Porque dependiendo de la magnitud de la entidad que esté operando en ese cuerpo. Sí, sí. Gloria al Señor. Por eso yo decía en el testimonio anterior, antes de en el video anterior, que alguien me tocó. Yo duré 5 años, Aaron, batallando. Wow. Sí, esa parte, verdad, se me estaba pasando, pero qué bueno que tú haces mención. Que tú me dices que fue alguien que te transfirió ese espíritu de pornografía y de ahí fue que comenzaste a librar dicha batalla. Aaron, mira, eso fue tan fuerte, que yo nunca en mi vida hubiese experimentado. Esa persona estaba orando, normal. Estaba orando, prendido en llama, en fuego, como diríamos nosotros. Y solamente me hizo tocar la cabeza. Yo sentí como que se me nubló. Yo estaba ahí escuchando la oración. Para mí era que Dios me estaba libertando, pero yo no entendía. Y se me nubló la mente, así la cabeza se me fue. Y yo, bueno, seguí normal. Pero después yo comencé a enfriarme y a bajar en una decadencia espiritual. Y yo comencé a sentir atracción por lo sexual. A sentir atracción por ver, por experimentar. Yo dije, pero algo está pasando. Pero aún así, como que era tan fuerte la influencia que yo no tuve ningún acceso para poder derribarlo, sino que me dejaba influenciar hasta que llegué a un grado que yo duré 5 años peleando con eso. Yo no podía ser libre. Padre si Dios no manda ese profeta, ese pastor, yo hoy no se sabe dónde estuviera, porque realmente Dios lo envió a ese lugar y a esa hora. O sea, todo tiene una fecha de caducidad en tu vida. Todo tiene un tiempo de parte de Dios. O sea, lo que yo quiero resaltar aquí, que hay personas que te pueden influenciar de forma negativa y otros de forma positiva. 100%. Porque el pastor me influenció de forma positiva para liberación en mi vida. Pero aquel hombre que oró por mí fue de forma negativa y me ató durante 5 largos años. Yo comencé, como les decía, con las fotos normales y luego quería como ver más y ver más hasta que llegué a un grado que siempre los estaba mirando. Ustedes saben, son cosas negativas que nunca alimentaron mi vida ministerial, siempre la llevaron abajo, al piso. Y yo no crecía, había un estancamiento, porque no hay forma. Eso provocó en ti un estancamiento espiritual. Incluso, Aaron, yo dejé de fluir como yo lo hacía. A mí me sentaron en la iglesia porque el pastor hubiese pensado que yo hubiese caído en pecado. Y él me sentó, me dijo, no, esa no eres tú. Ya no me daban partes. Al final yo estaba como la oveja negra y era por eso, porque ya había una frialdad tan fuerte, una decadencia. Yo nunca lo dije por miedo. O sea, yo estaba callada y estaba ahí porque tenía temor de qué iban a decir y cuántas cosas. Tenía un cargo y yo lo dejé de ejercer en la iglesia por eso mismo, porque fue una frialdad increíble. Yo dejé de ser yo. Gloria a Jesús. O sea que la pornografía va a traer en la vida del creyente un estancamiento, una sequedad y una mortandad, espiritual. Total. Miguelina, ¿cuáles son esos tips que tú recomiendas para superar esa batalla y poder realmente fluir
en la dimensión que Dios quiere que el creyente fluya. ¿Cuáles son esos tips que recomienda nuestra hermana la mesiánica? Sí, mira, lo primero es que yo, como le comentaba en retrospectiva, yo me aparté de todo lo que era teléfono, dije, me voy a meter con Dios. Después que el pastor hizo eso, que oró por mí, y que yo sentí como Dios me libertó, sentí el cambio, dije Dios me libertó, pero tengo que alimentarlo, tengo que alimentar esta liberación, porque necesito fluir, que Dios me ayude a volver a mi nivel. Y créeme que después de esta caída, yo estuve abajo, porque estuve abajo, en el ring me golpearon y yo caí. Derribada. Me derribaron, gloria al Señor, pero no me destruyeron, como dice Pablo. Y estaba ahí tirada en el ring, nunca me aparté del ring. O sea, estaba ahí tirada, noqueada, pero dentro del ring. Y recuerdo que Dios comenzó, después que el pastor oró, claro, comenzó a darme estrategia de ayuno. Me dijo, ora, ayuna, proponte metas. Por ejemplo, a mí se me olvidan mucho las oraciones porque iba a orar. Yo las anotaba. Y hacía un listín, Aarón, de 100 y pico de oraciones. Y las ponía ahí hasta que Dios me fue dando la madurez y la capacidad. Y ponía las oraciones, me ponía de rodillas, las ponía debajo de mis rodillas y le decía, Señor, tú lo hiciste, continúa con el milagro que tú hiciste, sigue libertándome, ayúdame a testificar esto a otras personas en un tiempo. Oye, como yo le decía a Dios en un tiempo, yo sin tener idea de que Dios lo iba a hacer así. Y créeme que fue muy lindo porque yo comencé a buscar a Dios y a conocer otras áreas del Señor. O sea, comencé a experimentar nuevas cosas. Por eso dice la Biblia que la gloria postrera será mayor que la primera. Yo comencé a experimentar algo más lindo. Y cuando yo me enamoré de la presencia, que comencé a ver que Dios era más grande que cualquier otra cosa, que comencé a ver ángeles, Aarón, cuando yo me comencé, gloria al Señor, a meter fuertemente con Dios, comencé a ver ángeles, comencé a experimentar cosas nuevas, cosas diferentes. Yo dije, no, yo me quedo con esta presencia. Nada ni nadie puede cambiar lo que Dios me ha entregado. Y comencé a orar y comencé a leer la Biblia, comencé a adorar a Dios. Incluso, Aaron, quiero decirle a los que están ahí que he escrito 25 salmos, a Dios a la gloria. ¿Cómo? Ya tengo escrito 25 salmos que Dios me dio en medio de ese desierto, de esa guerra, de ese proceso. Y ahí lo tengo, un salmo para cada ocasión hasta que el Señor me permita sacarlos a la luz. Está tremendo. Gloria o sea, a Dios. Esa parte lo desconocía, que no nos había informado que luego que el pastor oró por ti, también te dio estrategias de guerra. Sí. Para completar la liberación. Exactamente. Esa parte también hay que aclarar la mesiánica, que hay una liberación instantánea y hay otra que es progresiva. Exacto. O sea, tú entraste en una liberación progresiva. Háblanos de esto. Exactamente, una liberación progresiva. El pastor oró por mí, yo sentí la liberación, la magnitud de liberación y continué mediante a esa liberación. O sea, continué caminando en base a eso. Comencé a experimentar lo que es ayunar profundamente, que yo comencé, los ayunos corridos que nosotros mencionamos mucho, comencé a ayunar, o sea, los ayunos corridos son los que no se entregan durante varios días. Comencé a ayunar fuertemente, a hacer silicio, Dios mío, eso fue lo que más me ayudó. Yo duré muchísimos años de silicio. Yo veía la mano del Señor, porque el silicio tiene un poder, Aarón, sobrenatural. Hay personas que dicen, no, dormir en el piso. No, el silicio es un poder, porque tu carne lo que está haciendo es que está rendida, está humillada delante del Señor. O sea, el silicio es un poder delegado. Yo utilicé el silicio, me fui a dormir para la iglesia. Yo no dormí en mi casa. Todos los días a las 10 de la noche yo estaba en la iglesia con mi sabanita ahí, todo el mundo me conocía. Todos los días, aunque durmiera sola, comencé a dormir en la iglesia, comencé a ayunar fuertemente, a orar mucho por el Señor, a orar desde... Esto es por niveles, claro que sí. Hay personas que oran 1 hora, media hora y así, dependiendo de cómo Dios le permita. Pero comencé a orar desde las 10 de la noche, hasta las 6 de la mañana, todos los días. Y ahí experimenté la liberación completa. Yo estaba después que yo lo aborrecía. Yo no quería saber de nada, ni quiero saber, gracias al Señor, que tenga que ver con eso, porque Dios lo hizo. Ahí podemos ver que cuando Dios liberta, lo hace verdaderamente libre, como dice el mismo Cristo. El mismo Jesús dice, el que el Hijo del Hombre se libertare, será verdaderamente libre. Y esto lo hizo Dios conmigo, lo experimenté, de que Dios liberta. Esa atadura es pequeña para lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios Padre. Esa atadura no es nada, porque
Dios, si dividió el mal, puede hacer cosas mayores. Por eso el mismo Jehová le dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, ¿verdad que sí? El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. O sea, hay cosas que nosotros desconocemos en el mundo espiritual que podemos hacer con el poder delegado que Cristo nos ha dado, y es su nombre, y es su sangre, y es la cruz, ese acceso legal que Dios nos dio. Gloria a Jesús. Wow, tremendo. Creo que la mesiánica ha dado los pilares, los TIS, los principios que nos ayudan a poder vencer esas ataduras de pornografía y esos espíritus sexuales. ¿Cuáles son las últimas palabras de la hermana mesiánica al favor de esa bella audiencia que nos sigue? Amén, gloria al Señor. Ustedes saben, mis amados, que como siempre yo voy a traer contenido que les ayude, que les edifique, porque ese es mi objetivo. Traer contenidos que a su vida ministerial le puedan ser de provecho. Entonces, este tema es traído a ustedes no para avergonzar a nadie, sino para ayudarte a crecer de manera espiritual, sino para ayudarte a forjarte de esas armaduras que Dios nos ha dejado ahí en la palabra de Dios. Una de las estrategias que yo más utilicé para poder vencer este espíritu de pornografía fue apartarme. Me aparté con Dios, o sea, me olvidé de lo secular para entender lo que Dios quería en mi vida. Segundo, comencé a ayunar. Me volví loca, como por así decirlo, ayunando. La oración es una de las armas de guerra más poderosas. La lectura de la palabra, la adoración, mis amados. Si tú no te podías concentrar o no te puedes concentrar en algo, comienza a escuchar alabanzas. Ponte unos auriculares, unos handsfree, como tú le llames, y métete una adoración ahí, mira, desde la mañana hasta la tarde, que eso te va a ayudar muchísimo. Cuando yo sentí esas guerras, esas batallas que yo hacía, adoración 24/7, siempre estaba con un coro o algo, para que mi mente sea libre y se despejara de toda malicia, porque los ataques van a estar ahí de manera consecutiva. El diablo te va a atacar para que tú te despejes, pero utiliza las estrategias posibles para contraatacar. Si el enemigo te tira a dardo, comienza a escuchar adoración. Si te tira a dardo, comienza a orar. Pero no te quedes tranquilo, porque ahí está el problema, Aarón. Sí. Cuando el dardo viene y yo me quedo quieta, porque ahí es donde entra el pecado. Una cosa que voy a resaltar antes de entregarte, y es que yo tuve una experiencia. Un satanista me envió un dardo como a las 11 de la mañana, y eran las 3 de la madrugada, y yo estaba peleando con eso. O sea, era para que se efectuara el nombre, porque los dardos tienen nombre, para que se efectuara ese nombre del dardo que él me envió. Hay dardos que son de enfermedad, otros que son de lascivia, otros que son de dolor de cabeza, otros que son de hambre en ayuno, muchísimas cosas. Cada dardo tiene un objetivo, esa es la palabra. Cada dardo tiene un objetivo. Y yo peleé con ese dardo desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, que yo vi la manifestación de que era él para atacarme, para entrar y tener acceso. Pero como yo peleé, no tuvo ese acceso. O sea, que los dardos siempre van a estar, pero Dios nos va a dar el escudo de la fe para contraatacar. Wow, tremendo. Creo que luego de esto son muchas las personas que van a superar esa batalla y esa guerra y esos dardos de la tiniebla. ¿Cómo vencer la pornografía y los espíritus sexuales? Dale me gusta al video, comenta si no has comentado, deja en la caja de comentarios qué tal te ha parecido y qué otro tema al Junto de la Mesiánica le gustaría que tratemos. Y esto ha sido Joven de Cristo.